Buenas noches, queridos estudiantes de formación permanente. Les ofrezco disculpas que casi no me conecta acá el internet, pero le doy el Buenas paso noches. ya a el señor Buenas noches. Steven, quien nos comparte el tema 9. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos, ¿me escuchan bien? Sí, señor seminarista, muy buenas noches. Bueno, en el día de hoy, pues espero que hayan leído también la lección, que sería algo muy prudente para que estemos contextualizados siempre de lo que vamos a abordar en el día, que estén haciendo las tareas juiciosos y ahorita miramos ese detallito al terminar el tema. Entonces, iniciamos el tema número 9, que es una simpática pareja. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, tú que llenaste de gracia a María y fortaleciste la fe silenciosa de José, ven y acompáñame en este momento de estudio. Quiero descubrir en esta simpática pareja el secreto de un amor que confía, espera y sirve. Ilumina mi mente para entender cómo el sí de María y la obediencia de José hicieron posible el plan de salvación. Enséñame a vivir como ellos, con fe sencilla, amor puro y corazón disponible a la voluntad de Dios. Que esta reflexión transforme mi vida y me acerque más a Jesús, que creció en medio de este hogar tejido por tu gracia. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos y ilumínanos y santifícanos, santifícanos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el como era en el principio, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. amén. Bueno, en primer lugar, entonces vamos a ver qué es de esta pareja. Nos están proponiendo desde el libro cómo el proceder precisamente de dos personas que están en distintas realidades y dentro de un contexto de una familia precisamente, o más bien dentro de una cultura, ellos ya se van encontrando, van haciendo un proceso, un camino, precisamente ellos se conocen y ya la misma comunidad está feliz porque ellos están en ese camino de conocimiento y el amor es el que se expresa ahí. Leer y todo, pero no subrayar. Les pedimos el favor que silencien sus micrófonos para poder hacer la lección bien, que todos podemos escuchar. Hablar de la Virgen María y de San José como pareja no es simplemente referirse a un episodio entrañable de la historia de salvación o la historia sagrada como la conocemos, ni a una escena familiar del pesebre navideño. Vamos a ver qué es en realidad entrar en uno de los misterios más hondos y luminosos del designio eterno de nuestro Dios, del Dios eterno, porque que su Hijo al tomar nuestra carne no lo hiciera de una forma aislada o extraordinaria, o que dentro de una verdadera historia humana, acogido en el seno de una familia concreta, nacida de un matrimonio virginal y que es profundamente santo. Esto es una pedagogía de salvación que siempre vamos a ver allí en esta historia de salvación que nosotros estamos viviendo. La encarnación del Verbo, del Hijo de Dios, de Jesús, no fue un acto repentino o desconectado del tejido humano. Dios, en su pedagogía amorosa, quiso preparar una pareja, un hogar, un camino de amor compartido y obediente para que su Hijo, el Hijo de Dios, pudiera nacer, crecer, ser educado y ser amado. Y esto es algo verdaderamente satisfactorio para nosotros porque eligió a María. Dios eligió a María, la llena de gracia,
y a José como el hombre justo. Y esto es lo que vamos entonces nosotros a desarrollar en este día. Una pareja que sin dejar de ser profundamente humana fue transfigurada por la presencia del misterio divino, de ese amor entrañable de Dios. En ellos, en María y en José, se realiza un verdadero matrimonio, no basado en la posesión y en el deseo, sino en la entrega, en la misión y en la comunión en el Espíritu. Y vamos a ver que entonces esta pareja es una pareja santa, por eso la representaba allí con el misterio de la encarnación dentro de la Virgen María. Aunque silenciosa en los evangelios, esta pareja ha sido contemplada por la tradición de la Iglesia como un modelo perfecto de unidad entre el amor humano y la obediencia a Dios, porque entre la vida doméstica y la misión de la historia de la salvación, vamos a ver que entre la maternidad virginal de María y la paternidad legal, espiritual y protectora de José, eh, se va a desencadenar un misterio mucho más grande. A través de ellos, a través de esta familia humana, donde fue dignificada como un espacio de encuentro entre lo humano y lo divino, como verdadera iglesia doméstica. Este término es muy bonito que está en el documento del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, numeral 11, la iglesia doméstica, precisamente lo que es la familia. Y estudiar entonces el día de hoy a María y a José como pareja es por tanto una tarea teológica, pastoral, pero también profundamente humana, pues algo que no es solo de estudio, sino que es una realidad concreta en nuestra historia de salvación, porque la unión de María y José no muestra, nos muestra más bien que el amor humano, cuando se abre a Dios, se convierte en un cauce de salvación y de esperanza. Y así pues, al profundizar en esta simpática y al mismo tiempo sublime pareja, contemplamos el rostro más tierno y firme de la iglesia, porque esa que es madre, la iglesia que es madre, es esposa, es servidora y es custodia, es humilde, pero también es gloriosa, tal como lo fueron María y José, elegidos por el Padre para custodiar a su Hijo y ofrecérnoslo como redentor. Y para terminar esta introducción, entonces decimos con las palabras del Papa Francisco, son una pareja verdaderamente simpática, unida por el amor, la fe y la misión recibida del Altísimo. Esto lo dijo en una audiencia general que fue el 17 de noviembre del año 2021. Entonces, esta familia de Nazaret, o ellos dos, María y José, son una pareja verdaderamente simpática, unida por el amor, la fe y la misión recibida del Altísimo. Y entonces esa pareja, en primer lugar, es una pareja elegida en el designio eterno de Dios. La elección de María y José no es un accidente de la historia. En la plenitud de los tiempos, como lo dice Gálatas 4:4, Dios quiso contar con una familia humana para que su Hijo eterno tomara la carne y viviera entre nosotros, que asumiera toda nuestra realidad. Y esta familia, que es algo muy fundamental en la historia tanto religiosa como también pues en todos los aspectos de la vida humana. Dios quiso contar con una familia humana para que su Hijo eterno tomara carne y viviera en medio de nosotros. Pero esta familia tenía rostros concretos, una mujer joven, inmaculada desde su concepción, y un hombre justo que es silencioso, pero que también es obediente. Y ambos, María y José, son escogidos no por sus méritos humanos, sino por la disposición total de sus corazones a la voluntad divina. Diría en la exhortación apostólica Redentoris Custos, el Papa San Juan Pablo II.
Dios llamó a José a servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad. Y lo dice también el Concilio Vaticano II, donde reconoce a María como el tipo y modelo acabado de la Iglesia. Es tan bonito la unidad que tiene la iglesia y todo como está correspondido y está tanto a nivel global como a nivel particular cuando lo vemos entonces aquí en la Virgen María, en San José. Esto que decíamos de María, tipo y modelo acabado de la iglesia, está en el documento Lumen Gentium, numeral 63. Y San José es custodio, se convierte también en la imagen del servidor fiel de la comunidad eclesial. Es algo aquí fundamental que nosotros comprendamos. También, en segundo lugar, contemplar que esta pareja divina es una pareja que es profundamente bíblica y lo vamos a ver porque la relación de la Virgen María y San José no es un simple dato que es anecdótico o meramente devocional entre los relatos de el Evangelio o también lo mencionan algunas cartas y algunos otros textos del Nuevo Testamento. Están profundamente enraizados en la historia de la salvación estos personajes y responden a una lógica que es teológica y que está inscrita en la escritura. Es muy bonito ver esto porque donde Dios no actúa, donde vemos aquí que Dios no actúa en el margen de la historia humana, sino que lo asume, lo eleva y lo plenifica, donde la Santísima Virgen María y San José como pareja no son figuras marginales, son protagonistas del cumplimiento de las promesas del Mesías, del Hijo de Dios, y son el reflejo vivo de la alianza de Dios con su pueblo. Y lo vemos como está allí enunciado, la unión de María y José como cumplimiento de la profecía. Aquí es donde ambos personajes, estas figuras emblemáticas, están inmersos en el contexto profundamente mesiánico. San Mateo al inicio de su evangelio, sitúa a San José dentro de la genealogía de Jesús. Esto está en Mateo 1:17, subrayando que es el hijo de David. Esto no es un detalle menor y esto es muy bonito que nosotros lo sepamos. Es esencial para que Jesús sea reconocido legalmente como el heredero de las promesas hechas a David. En Segunda Samuel se ve eso, en el capítulo 7, en Isaías 11 también se muestra esta promesa, donde José, al aceptar a María y dar nombre a Jesús, Mateo 1:21, transmite legalmente la filiación divina al Mesías, al Hijo de Dios, actuando no solo como el esposo, sino como el instrumento providencial en el plan salvífico. Y por su parte también María, en el relato de San Lucas, del evangelista San Lucas, es también presentada como la mujer que cumple la profecía de Isaías. Isaías capítulo 7, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 38. Ella libremente y en total obediencia acepta ser la madre del Mesías por obra del Espíritu Santo. Y bueno, cuando vemos entonces y juntamos estos dos relatos, nos muestra que Dios ha preparado una pareja elegida, una alianza nupcial que se convierte en lugar sagrado para la encarnación del Verbo. Y ahí es donde seguimos con la segunda parte, es donde todo esto, esa encarnación del Verbo, también se convierte en una dinámica de la alianza, donde María y José son el eco del Antiguo Testamento. ¿Y esto qué quiere decir? Que desde una lectura tipológica, sí, decimos tipo cuando se enuncia un personaje del Nuevo Testamento que también tiene las características del Antiguo, así como decimos a veces que eh, el tipo es Jesús, pero el antitipo sería Adán y todo esto, así, personajes que tienen su correspondencia entre los testamentos.
La pareja María-José aquí puede ser leída como el cumplimiento, plenitud de las grandes parejas bíblicas del Antiguo Testamento, como Abraham y Sara, que son llamados a salir de su seguridad hacia lo desconocido, así también como Jacob y Raquel, que conocen y esperan y son fieles, así como Moisés y Séfora, que participan en el misterio de la liberación del pueblo. Pero sobre todo, vamos a ver aquí que María y José reflejan la dinámica esponsal, o sea, de esposos, de la alianza de Dios con su pueblo. En la Biblia vamos a ver que el amor por Israel es descrito en términos también nupciales, ¿sí? Precisamente que Israel es la esposa, ¿sí? O es el esposo de Dios. ¿Por qué? Es una alianza allí donde entonces ellos se deben corresponder, ¿sí? Hay un, eh, digámoslo así, aquí es donde Dios propone y pone todo a merced de nosotros y nosotros disponemos, todo el pueblo y todos nosotros. La alianza, tantas veces herida por la infidelidad, esa es la respuesta que siempre daba, es restaurada plenamente en el sí de María y en la obediencia silenciosa de José. Ellos son el resto fiel de Israel, porque el hogar nuevo donde Dios puede habitar, allí es donde es verdaderamente, donde se complace Dios, porque entonces ellos son obedientes. Y entonces ahí es donde vemos que son una pareja en discernimiento, modelo de escucha y obediencia, porque ellos dos, María y José, ambos reciben revelaciones celestiales. María coge el anuncio del ángel con una fe lúcida y valiente, mientras que José, ante una situación humanamente desconcertante de que su ya prometida aparezca así embarazada, obedece él sin condiciones, él discierne en silencio y obedece. Son una pareja entonces que viven no de impulsos ni de emociones superficiales. Son una pareja que escucha, que pregunta, que camina en la fe, y la comunión de ellos nace del encuentro con la palabra de Dios y de su acogida en lo más profundo del corazón. Y aquí entonces es donde vemos que este aspecto bíblico es crucial para la pastoral, para cada uno de nosotros que somos agentes de pastoral, aquí en formación permanente, en tiempos donde las relaciones humanas suelen ser frágiles y muchas veces fundadas en el individualismo. Entonces vamos a ver que María y José nos enseñan el verdadero amor que se edifica sobre la escucha de Dios y la disponibilidad del plan divino, incluso cuando es exigente y es incomprensible, porque nosotros nos desesperamos mucho. Ellos nos muestran que debemos ser más confiados en la causa de Dios, en lo que Él pone en nuestra vida y en esa misión que nos da desde el bautismo. Y por último, entonces, la centralidad del hogar de Nazaret, del hogar de Nazaret en la economía de la salvación. Cuando nos referimos entonces a la economía de la salvación, es precisamente todo ese proceso o toda esa historia de salvación que no es lineal, sino que, o sí, vamos a decir que es lineal, pero que es ascendente, ¿sí? Todos esos hechos que Dios ha puesto a través de la historia para llegar al culmen en Jesucristo. Todas estas cosas. No es casual que Jesús haya crecido en un hogar donde la Sagrada Escritura se vivía, no solo se enseñaba. Entonces esto es algo muy bonito porque Nazaret, cuando decimos Nazaret, es esta familia, fue una escuela de fidelidad a la Torá, es donde la oración se ve cotidianamente, donde el trabajo es silencioso y donde el amor es sin condiciones. Allí el verbo aprendió a hablar, a orar, a discernir, y de la mano de sus padres todo esto fue lo que aprendió. Allí se encarnó también la palabra en la vida concreta y, como dice el Papa Francisco,
como dice el Papa Francisco, o decía el Papa Francisco, María y José fueron los primeros custodios de la semilla vocacional del Hijo de Dios. Y por eso esta pareja tan singular, María y José, no es solo un modelo piadoso, no son un modelo piadoso, es el paradigma de toda pareja cristiana y de toda comunidad eclesial, porque son bíblicos, no solo por aparecer en las escrituras, sino porque sus vidas fueron una escritura viva. Ellos acogieron todo en su vida precisamente, donde la palabra de Dios se cumplió y se hizo carne. Y ahí contemplamos entonces en este misterio una teología de una pareja que lleva una misión. Y vamos a tocar entonces estos 5 puntos. En el corazón mismo del misterio de la encarnación se encuentra una pareja que no solo fue testigo del obrar de Dios, sino cooperadora activa en su realización. ¿Por qué? Porque María y José no son espectadores del plan divino, sino que son una pareja en misión, es decir, llamada, consagrada y enviada por Dios para custodiar, acompañar y entregar al mundo al Salvador. Y por eso, para ellos, y esto es lo que contemplamos de ellos, esta misión que a ellos fue otorgada es profundamente teológica porque se despliega en varias dimensiones que merecen ser contempladas. En primer lugar, la misión recibida desde lo alto. Y esa misión es la iniciativa que no viene de ellos, sino que viene de Dios. Mira que Dios siempre es fiel y propone para que nosotros siempre estemos bien, pero nosotros somos los que no seguimos las cosas. El ángel Gabriel aquí revela a María que será la madre del Hijo del Altísimo, y un ángel en sueño le comunica a José que debe recibir a María como esposa y al hijo que ella lleva en su seno. Y este doble llamado revela la misión que es un don y que es una tarea. ¿Por qué es un don y una tarea? Porque ambos fueron elegidos desde la eternidad para una vocación singular, como afirma eh, San Juan Damasceno. Dios les confió a María y a José el misterio que supera a toda mente, ser los custodios del Verbo hecho carne. Dios les confió a María y a José el misterio que supera a toda mente, ser los custodios del Verbo hecho carne. Y así vemos entonces que su misión no se entiende en clave privada, o que es meramente afectiva. Esto lo vamos a comprender como una participación en el plan universal de Dios, en esta economía de la salvación. Esta visión también ofrece una clave para repensar hoy la pastoral del matrimonio y repensar la familia, porque toda pareja cristiana está llamada a ser parte activa de la misión de la iglesia, como lo fueron María y José. Y como ellos fueron entonces así, entonces vamos a ver que hay una comunión de voluntades orientadas a Cristo. ¿Y esa comunión qué es? Lo que une a María y a José no es simplemente el afecto humano, sino que es una unidad espiritual que es centrada en el mismo Dios que les confía cuidar a Jesús, ofrecerlo al mundo, y esta comunión es la que da sentido a su relación conyugal y en ella se revela en verdad una teología esencial. Lo vamos a ver porque San José no comprende del todo el misterio, pero confía y obedece. Y María no conoce todos los caminos por donde la lleva su sí, pero confía en la palabra. Esto es una invitación para nosotros. Esta espiritualidad nupcial y misionera anticipa el rostro de la iglesia en comunión, en la que hombres y mujeres en comunión caminan como servidores del Evangelio. Y ahí es donde vemos de verdad que hay una teología del custodio y la arca viviente. ¿Por qué? ¿Qué es eso?
El Concilio Vaticano II, precisamente al hablar de María, la llama la excelsa hija de Sión, Lumen Gentium 55, eco del arca de la alianza, que portaba la presencia divina. Y María es la nueva arca, porque es la portadora del Verbo encarnado. Y San José, en palabras del Papa Francisco de feliz memoria, es el custodio del Redentor. Lo dice el documento Patris Corde, numeral 5. Es decir, es el guardián silencioso, valiente y justo que protege el misterio de Dios hecho carne. Y esta misión es muy bonita porque nos da una imagen que ofrece una visión trinitaria de la misión. El Padre envía a su Hijo al mundo. Luego el Hijo se encarna en María por obra del Espíritu Santo. Y luego José es el custodio del plan divino como, como figura del Padre terreno y mediador de la providencia divina. Y mirando esto, entonces vamos a ver que hay una misión vivida en lo cotidiano. María y José como algo doméstico y hay una teología allí que es doméstica. Cuando hablamos de doméstico es lo íntimo de la casa, ¿cierto? Y esa misión de esta pareja no se desarrolló en escenarios extraordinarios, sino en lo oculto, en lo silencioso y en la vida cotidiana. Viajes, trabajos, preocupaciones por el sustento, educación del niño, vida de oración y obediencia a la ley. Todo esto es lo que ellos vivían. Allí se desplegó, allí se dio todo en la misión redentora, porque Nazaret fue el seminario o fue la escuela o fue el lugar eh, donde Jesús y María y José fueron sus primeros formadores, los formadores de Jesús. Esto tiene un profundo valor pastoral porque la cotidianidad no es obstáculo para la santidad. Esto nos muestra que ni la misión ni la santidad son obstáculos. La pastoral debe ayudar a los fieles, a cada uno de nosotros, que somos agentes de pastoral, descubrir que las casas, los oficios, las tareas diarias pueden ser altares donde se ofrece el amor, donde se educa en la fe y se transmite el Evangelio. Y por último, entonces, mira que hay una misión abierta al dolor y a la entrega. Todo esto que vivió esta pareja en misión, María y José, no fue una misión sin cruz. Desde el principio, María y José experimentan el rechazo, la incomodidad, el exilio, la profecía del dolor, pero no renuncian, son pareja fiel en medio de la prueba. Y entonces aquí vemos que son fundamentalmente el amor cristiano donde no hay evasión. Ellos viven todo eso. No hay evasión del sufrimiento, sino que hay una decisión de permanecer, de estar fieles, de ser obedientes, de servir, de acompañar, de estar incluso en las noches oscuras de la vida, ahí permanente. Y vamos a seguir entonces con esa tradición viva de la iglesia, donde nos va a decir que la iglesia ha venerado siempre esta pareja como un modelo de vida familiar y de santidad cotidiana. San Bernardo Abado de Claraval, como lo conocemos, dice que José fue hecho digno de custodiar los secretos de Dios y de vivir en él. Agustín de Hipona, San Agustín afirma que María concibió primero en el corazón y luego en el cuerpo en la liturgia, en el culto divino. La iglesia celebra a ambos como santos y pilares del hogar de Nazaret, la fiesta de de la Sagrada Familia y particularmente también María que tiene tantas advocaciones, tantas fiestas, San José con sus fiestas también, la solemnidad, la fiesta de San José Obrero, todo esto nos lleva entonces a la humildad, al trabajo, a la oración, la obediencia el magisterio de la iglesia, los papas y últimamente con el Papa Francisco, con este documento Patris Corde, nos va a mostrar y nos va a resaltar la figura de cada uno de estos personajes que son fundamentales en la historia de la salvación. Una pareja pastoral que son escuela para nuestros hogares. Hoy más que nunca el testimonio
de ellos dos, de María y José, es urgente para la evangelización de las familias. En ellos se descubre la centralidad de Dios en la vida conyugal, la escucha del Espíritu Santo y la fidelidad a la vocación recibida, la capacidad de afrontar junto las pruebas, el exilio, la pobreza, la incomprensión, y vamos a ver también la educación de los hijos en la fe, en el silencio activo y en el testimonio, no alardear tanto, todo en el silencio del hogar. Su relación es el modelo de la complementariedad, del respeto, del servicio mutuo. No hay competencias, sino cooperación. No hay ruido, sino escucha. No hay protagonismo individual, sino misión compartida. Y para terminar, entonces decimos que contemplar juntos a la Virgen María y a San José, no como figuras separadas y meramente devocionales, sino que las debemos contemplar o los debemos contemplar como verdadera pareja en misión. Nos permite descubrir el rostro humano y teologal de Dios que actúa en la historia desde lo concreto, lo cotidiano y lo familiar. Y esto nos va a llevar entonces a decir que esta pareja no habla mucho en los evangelios, pero dice todo con su vida. Y para los agentes de pastoral, para todos nosotros, debe ser que María y José no solo son referentes devocionales, sino que son maestros de discernimiento, compañeros de camino e intercesores en la entrega y modelos de lo que significa evangelizar desde la propia vocación. Ellos pues vamos a decir que siguen en misión. Ellos siguen en misión y nosotros como iglesia los seguimos mirando con gratitud, aprendiendo de su sencillez y encomendando a ellos nuestra entrega cotidiana, para que en cada hogar, en cada comunidad, Cristo siga naciendo, creciendo y salvando. Y qué hermoso es tener a María y a José como compañeros de camino hacia Jesús. Termino con estas palabras que decía el Papa Francisco en el Ángelus del 27 de diciembre del año 2020. Qué hermoso es tener a María y a José como compañeros de camino hacia Jesús. Terminemos entonces con la oración final y si nos queda algún minuto, entonces compartimos algo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te damos gracias por habernos permitido contemplar la belleza de María y José, esta santa pareja que acogió tu misterio con fe, silencio y amor. Enséñanos, como ellos, a escuchar tu palabra, a caminar contigo en lo cotidiano y a servirte en fidelidad, incluso en lo oculto y sencillo. Que María, madre y discípula, y José, justo y custodio fiel, acompañen nuestra misión pastoral y nos enseñen a engendrar a Cristo en el corazón del mundo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenos señores y señoras, ¿cómo van? ¿Cómo les fue con la tarea de hace 8 días, de hace 15, de hace 20? ¿Están haciendo las tareas? ¿Están profundizando? ¿Están mirando los textos? Sí, señor seminarista. O sea que se les puede preguntar de los textos. La vida la- Tenemos 5 minutos. Hace 8 días, una señorita de Pereira estaba hablando y se cortó la señal. ¿Será que nos puede intervenir el día de hoy antes de que se corte? Hola, muy buenas noches. Sí, ahora 8 días yo estaba hablando de lo emocionante que era tener el comparativo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y mirando a Eva
como comparándola con la Virgen María en el Nuevo Testamento. Eso me parecía muy lindo y muy interesante. En el tema de hoy es muy lindo tener a María y a José como los tutores en la misión. Y más linda la frase aún del Papa Francisco en la que dice que caminar con José y María como compañeros del camino en la misión, eso es excelente. Muchísimas gracias, hemos aprendido mucho, Edwin, de verdad. Steven, qué pena. Hemos Tranquila, aprendido muchísimo. Hemos aprendido muchísimo, muchas gracias. Y se nos hace tan cortico el tiempo que se vuelve como un segundito. Esa era la intervención que yo estaba haciendo por 8 días cuando nos cortó. bueno, eso está muy bien. Estén entonces atentos, que estén tomando nota y lo más importante con todo esto es que nos capacitemos en la fe, que conozcamos de Jesús, conozcamos de la economía de la salvación, de todo esto que estamos viviendo día a día, que no termina esta historia, solo termina hasta el juicio final y hasta que Dios quiera. Pero entonces nosotros siempre vamos a estar aportando, siempre vamos a estar en ese camino precisamente de salvación. Estamos para ser santos como nos lo expresa Jesús en Mateo, también ser santos como mi Padre Celestial es santo, Mateo 5:48, ¿sí? Estamos en ese camino y debemos arrastrar los demás también para eso, ¿sí? Las almas son de Dios por propiedad, no dejemos que las arrastre el demonio, el, el pérfido enemigo también, que no dejemos que eso pase, ni las de nosotros ni las de los que estamos alrededor. ¿Quién más quiere opinar? ¿Quién más quiere decir alguna sugerencia? O todos quedaron estupefactos, que no pueden decir nada, ¿sí? O los dormí. Para nada. Sí. Muchas gracias. El grupo de Pereira, muy animado, aquí estamos todos reunidos y siempre estamos en la pantalla aquí para poderlo escuchar y tomar todos los apuntes. Todos tienen su cuadernito de apuntes. Muchas gracias. Entonces, muchas gracias, muy juiciosos. Y los de acá, de Garagoa, ¿quién hay Buenas noches. de otras parroquias? Buenas noches. Hola Steven, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, sí, señorita. Pues para agradecerle por su catequesis que nos está dando, la verdad que ese tema de hoy estuvo como los anteriores, pues muy bonito. Se me ocurre a mí escuchando todo este tema hoy de María y de José, sería un tema muy bonito que ojalá se le pudiera, no sé, acomodar a las parejas, eh, para que ellos, hay muchas parejas que de pronto no han visto como en María y en José ese reflejo de unidad, de matrimonio, de los momentos que pasaron, como decía hace un momento, la crisis, el exilio, todo lo que sufrieron ellos, ese sí que dieron incondicional a Dios. Entonces, de verdad que ese tema de hoy sería muy bonito que de pronto se pudiera hacer un encuentro de parejas donde pudiera dárseles esta catequesis. Entonces, ese era como mi aporte, que ojalá se pudiera organizar. No sé, lo dejo también como inquietud de pronto a las personas que estamos escuchando estas